Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello. Una vez más me tienen por aquí para traerle varios puntos que son de suma importancia. Hoy vamos a presentarle la séptima parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Repito, la séptima parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. He hablado en otro momento que hay personas que cuando hablan sobre el Apocalipsis presentan en la parte de atrás grabaciones muy vultuosas, muy luminosas, con muchas grabaciones. Yo no estoy para eso. Yo digo bien claro, yo estoy para decir la verdad. Y la verdad se dice a costa de lo que sea. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso estamos grabando de una manera sencilla. No estamos grabando con tantas luces, con tantas cosas, porque aquí lo que estamos diciendo es la verdad. Miren, la séptima parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis, vamos a darle a conocer cómo sufrieron los cristianos católicos en la época en la que se escribió el Apocalipsis, año 60 más o menos hasta el año 100, es lo que recoge el apóstol Juan de todo lo que ocurrió. Aunque Juan lo escribe más luego, en el año 90 al 100, pero ese contexto histórico de que llegó Nerón en el año 54 hasta el año 69, pues todo este contexto, que de ahí entonces ocupa también Vespasiano, y después Tito, que Tito no tuvo que ver nada con la religión cristiana católica, ni tampoco él hizo ningún ataque. Él sí atacó fuertemente a los judíos, la religión judía. Pero a los católicos, Tito no le importaba, le daba un comino, podríamos decir, sobre el cristiano católico. Ahora sí, las tres bestias que vamos a hablarle de eso también, las tres bestias, porque lo dijimos anteriormente, ahora vamos a retomar ese punto otra vez, porque en nuestras investigaciones queremos darle a conocer a ustedes estos puntos que son fundamentales. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo sufrieron los cristianos católicos en la época en la que se escribió el Apocalipsis. No podemos generalizar con todos los cristianos de la época, claro está, porque los demás cristianos no habían sido creados y tampoco sufrieron como sufrieron los católicos. Por eso cuando yo me dirijo directamente, me dirijo directamente a los católicos, porque ellos fueron los que sufrieron y era la única iglesia que había, no había más. Las demás, luego lo vamos a decir cómo nacieron y de qué manera nacieron, pero los católicos fuimos los que sufrimos en la época, en la persecución de estos tres emperadores, Nerón, Vespasiano y Domiciano. Por eso cuando hago referencia a los cristianos en sí, hago mención de la iglesia católica. No quiero darle mérito a quien mérito no merece, porque Cristo creó la iglesia, pero la gente se va de ella porque no quiere sacrificarse. Incluso muchas personas dicen, yo mejor me voy a una iglesia que está ahí cerca y ahí yo busco de Dios. Pero se está yendo, no sabe que se está yendo de la iglesia que Cristo creó. Luego le envenenan y le envenenan la mente hasta que ya se convierte en una total enemiga de la iglesia católica, de los sacerdotes, de las monjas, de los obispos, de los diáconos y todo lo que está incluido ahí. Incluso aunque sean familia. Les informo que los hombres más ricos del mundo, no decimos todo, claro está, pero sí, la mayoría, no tiene mucha estima a los católicos. Los más ricos del mundo no tienen mucha estima a los católicos. Desde siempre ha sido así. Por eso los emperadores que eran ricos, que tenían mucho dinero, los grandes ricachones, ellos nunca promocionaron los grupos religiosos católicos. Y por eso los católicos no podemos decir muchas cosas por los medios y difundir las mentiras que dicen las sectas, porque rápidamente no cortan. Tenemos que hablar con mucho cuidado, porque fácilmente nos pueden
cortar incluso hasta el programa. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado los católicos en hablar por los medios de comunicación. Es decir, aquellos grupos que fueron creados desde 1500 años después que Cristo creara su iglesia. Pero estos grupos, ellos son los que se consideran la iglesia que Cristo creó. Comenzando, claro está, con Martín Lutero. Entonces, ellos, ninguno de estos grupos, cumplen con los 4 pasos que nos manda Jesús. Por tal razón, las sectas y la mayoría de los protestantes leen mucho el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento ellos no encuentran muchas cosas que digamos. Es decir, se llaman cristianos, pero no leen mucho lo que Cristo nos dice. Y cuando leen algo, lo distorsionan y lo aplican a la condición de las sectas a las que pertenecen. Eso ocurre con el libro del Apocalipsis. Y a muchos les gusta que le hablen mentiras. No digo a todos, por ejemplo, una persona engañosa graba con artefactos electrónicos, lo que dije hace un momentito, y afirma que el Papa es la bestia. Y convence a muchos, más que buscar la verdad, prefieren los rejuegos de las luces y artefactos electrónicos. Estas de ningún modo presentan otro grupo religioso, solo a la Iglesia Católica para atacarla. Por lo tanto, digo con toda certeza, son muchos los que se conforman con que les hablen mentiras. Les repito, que estas luces y artefactos presentan al Papa de la actualidad con 2 cuernos, a la Virgen María haciendo cosas indebidas, algunos santos en el infierno y así sucesivamente. Todo con la idea de los que ven el video, se demisten con la Santa Madre Iglesia Católica y atrapan a muchos de esa manera. En este caso nos presentan 2 mentiras. Primero, los artefactos electrónicos relucientes. Segundo, la conformidad con la mentira que sacan del Apocalipsis y que van directamente a un ataque, difamación y calumnia a la Iglesia Católica. En conclusión, las sectas y algunos protestantes ven el libro del Apocalipsis no como un libro de salvación, sino que al leerlo literalmente, lo aplican cada quien como le da su bendito deseo y solo proporcionan susto y miedo. Y con este terror van creando alejamiento a los católicos. Sin embargo, los que hemos estudiado Sagrada Escritura y a la vez Historia Universal, sabemos que este libro no es de ninguna manera para asustar a nadie, sino para confortarlo en la persecución y matanza que tuvieron, que hicieron los emperadores, o podemos decir las 3 bestias, de la cual el libro hace alusión con el número 666. En conclusión, todas las sectas y muchos protestantes leen el libro con ideas fatalistas. No paran en afirmar que los católicos nos vamos a perder, es decir, que nos vamos a ir al infierno. Porque la Iglesia Católica es dirigida, dicen ellos, por un demonio, dirigido por una bestia. Y entonces confirman esto diciendo que el Papa es la bestia. Concluyen entonces que todos los católicos nos iremos al infierno. Por eso es muy difícil tener un ecumenismo con las sectas, lo digo bien claro. Aunque el Papa luche para que tengamos ecumenismo, aunque luchen los obispos, aunque luchemos los sacerdotes, lamentablemente no vamos a conseguirlo porque ellos fueron creados para atacar, difamar y calumniar a la iglesia. Por eso ha sido muy difícil. Yo he tratado incluso de encontrarme con algunos evangélicos y buscar la comunión con ellos y me ha sido muy difícil que ha sido, porque ellos no aceptan nada de lo que uno le dice. Entonces presentamos a continuación algunas ideas erróneas, oigan bien, que presentan las sectas del libro del Apocalipsis. Todas estas van en detrimento de la iglesia que Cristo creó, que fue su iglesia católica. Miren, solamente decimos algunas cuantas de las ideas erróneas que tienen del Apocalipsis. Y vuelvo y repito, van en detrimento de lo que es la iglesia católica. Primero, dicen que el Papa es la bestia. Esa es la idea que tienen todas las sectas.
algunos protestantes no son agitadores ni atacadores para la Iglesia Católica, no. Entonces, ellos lo que dicen es que el Papa es la bestia. Pero yo pregunto, ¿pero cómo va a ser la bestia aquella persona que el mismo Cristo puso como responsable de la iglesia que él creó? Le decimos a estas personas que se van de la iglesia católica que se hagan la pregunta, ¿por qué se llaman protestantes? Y le contestamos a la pregunta. Es que protestaron contra la iglesia que hasta entonces, única iglesia había en el mundo, cristiana, la única iglesia cristiana. Y recuerden bien que el primero en protestar fue el ex sacerdote Martín Lutero. Pero le informamos que todos los que se van de la iglesia católica deberían por lo menos conocer un poquito de la historia universal, para que se den cuenta cuál es su procedencia, para que se den cuenta que ellos están metidos en una iglesia que Cristo no creó, que son sectas o son protestantes, y son las que están integrando más personas, llamando más personas, para que los católicos nos salgamos y nos vayamos con ellos. Miren, cuando Martín Lutero se rebeló contra la iglesia católica, ya la iglesia católica tenía de existencia 1517 años, precisamente el año en que Martín Lutero se fue de la iglesia. Martín Lutero era un alemán crítico. Entonces, esa es la primera afirmación que dan de que el Papa es la bestia. Segundo, otra afirmación que dan. Dicen constantemente que la gran ramera es la iglesia católica. Pues miren, es muy importante que sepan algo. Con esto, si dice que la gran ramera es la iglesia católica, entonces ellos se están contradiciendo porque están afirmando con esto que Cristo es un cualquiera y que todo lo que Cristo crea es malo y que es de prostitución. Es lo que están diciendo. Eso es si tienen conocimiento. Y si no tienen conocimiento, entonces le están afirmando al mundo con estas informaciones extraviadas que ellos no estudian. No estudian ni siquiera la historia universal, no estudian Sagrada Escritura, no estudian nada. Porque si ellos estudiaran, entonces se darán cuenta que Cristo creó la iglesia, a la que ellos llaman ramera. Entonces, podría decir con esto que este grupo de personas son ignorantes y que no conocen nada de lo que Jesucristo dijo e hizo. Bien lo dice Jesús. Si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? Léanse por favor Mateo 15:14. Otra idea negativa que tienen las sectas y muchos protestantes, vuelvo y repito, no todos los protestantes. Una idea muy extraviada que tienen esta secta es, la cual no quiero ni siquiera mencionar su nombre. ¿Y saben por qué? Porque no quiero atacar a nadie por mediación a este programa. Ellos afirman, estas sectas, que no menciono su nombre, vuelvo y repito, que los 144,000 que menciona el libro del Apocalipsis en el Apocalipsis 14:1 y siguiente, son ellos y serán los que se van a salvar y serán los que verán a Jesucristo y que serán los que verán a Dios. Busquen el texto. Estas otras informaciones extraviadas son las que dan ellos. Vamos a aclarar un poco sobre estas ideas negativas que tienen de los 144,000. Por ejemplo, esta secta ya tiene unos 6 millones de personas, lo que afirmaban al principio cuando crearon su secta, que ellos eran los que se iban a salvar, que los 144,000 son los que se mencionan en el Apocalipsis y que ellos son los que se van a salvar. La pregunta mía es ahora, vamos a hacer la pregunta. Si son 144,000 y ellos en la actualidad tienen 6 millones, ¿dónde de por Dios van a meter los 5 millones, escúchenme, los 5,856,000 miembros que ellos tienen incluidos?
entonces se van para el infierno. Miren, así se equivocan todas las sectas cuando malinterpretan la palabra de Dios. Y todos estos grupos religiosos son así, tienen una mala interpretación, porque el Apocalipsis dice que viene una tormenta, ella entonces se tiene a hablar con seriedad esto, y así lo cogen al pie de la letra, como que eso va a pasar, o un ciclón, o un terremoto, o una pandemia. Siempre se viven equivocando las sectas, y la gente, los ignorantes, siempre viven haciéndole caso a todo lo que están diciendo. Ay, que lo dijo un profeta. ¿Qué profeta? Si los profetas ya no existen siquiera. El último profeta fue Juan. Ese fue el último profeta. Entonces, ay, que lo dijo un profeta. Es lo que dicen siempre. Entonces, tendemos siempre a buscar contrachoque. Miren, si buscamos la solución al texto de los 144,000, nos vamos a encontrar con que tú en tu casa multiplica 12 por 12 por 1000. Multiplícalo para que tú veas a ver cuánto te vas a dar. 12 por 12 por 1000. Te dará la cantidad que se encuentra en el texto. Pues bien, miren, este texto es un mensaje de Juan a los cristianos de la época. Se refiere directamente a las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles y 1000, que es la cifra numérica máxima en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura tú no vas a encontrar el número millón. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el 1000, por eso dice miles y miles y miles. O por ejemplo, David mató a 10,000. Entonces, aquí que está entonces la confusión. La palabra millón no existe en la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? Que 1000, el número 12, el primer 12, se está refiriendo a la tribu de Israel. Es decir, los cristianos salimos fue de esas 12 tribus de Israel. Por los 12 apóstoles, oigan bien, los 12 apóstoles que se está refiriendo directamente ya al cristianismo. Se está refiriendo ya al cristianismo. Y 1000, vuelvo y repito, lo estoy repitiendo varias veces ya, se está refiriendo a Dios. Esta es la información. Los cristianos vienen, vuelvo y repito, de las 12 tribus de Israel. Y nos está diciendo Juan, no tengan miedo. Los 12 apóstoles han sido testigos de los sufrimientos que padeció Jesús. Los 12 apóstoles entregaron su vida por la salvación de nosotros. Nos dice Juan, suframos también nosotros en esta persecución que nos están haciendo estas bestias. Nos matan, nos torturan, nos mutilan, nos echan a los leones, está diciendo Juan. Pero mantengámonos siempre firmes, porque nos espera la salvación. El número 1000, ya ustedes saben, se está refiriendo entonces a Dios. Dios está con nosotros. Mantengámonos siempre firmes. Si tenemos que ir a la cruz, vamos a la cruz. Si tenemos que morir entre los leones, morimos entre los leones. Si tenemos que morir con ataques de las setas, morimos con ataques de las setas. Mantengámonos los católicos firmes, porque hemos sufrido mucho. Y así, mis hermanos y mis hermanas, Juan le está pidiendo a los cristianos católicos que se mantengan siempre firmes. Por eso el texto, el libro del Apocalipsis, tú tienes que estudiar historia universal y también estudiar Sagradas Escrituras. Tú no debes tomar el libro al pie de la letra, ya que una persona, si no estudia, nunca entendería su interpretación y tendría necesariamente que estudiar la historia y relacionarla con los textos apocalípticos, cosa que no hacen estos, lamentablemente. Y cuando me ven a mí, por ejemplo, hablando sobre el Apocalipsis, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo quitan, porque no quieren escuchar la verdad. No quieren
que los católicos, los sacerdotes, los obispos que hemos estudiado durante 8 años, escuchen bien, no quiere que le digamos la verdad. Entonces, lamentablemente esto es lo que ocurre. Los pastores, por ejemplo, no estudian, no les interesa estudiar y hablan siempre de revelaciones. Pero para tú conocer de la Biblia, tienes obligatoriamente que fajarte a estudiar. Nos veremos en otra oportunidad. Si Dios, Papá Dios, usted y yo lo queremos. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, que me bendiga a mí, para que sigamos hablando, pues, de estos puntos que son importantes, del Apocalipsis y de otros temas de las Sagradas Escrituras. Bendiciones para usted. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocí.